Señores, estamos viendo imágenes de una experiencia que viví en mi más reciente viaje a Japón, donde me enseñaban a cómo compartir el mensaje de cómo sobrevivir 72 horas después de un sismo. Y bueno, es bueno enseñar esto y es bueno compartirlo con toda la audiencia porque de algo simple como una funda de supermercado podemos ver cómo podemos hacer esta ¿Para inmovilizar? inmovilizar lo que es una fractura en un brazo. Miren qué sencillo. Y precisamente el tema lo estamos tratando de nuevo acá con Manuel y Hermes por el hecho de que recientemente hemos visto las noticias de lo que ha acontecido en Puerto Rico, una isla muy cercana a la República Dominicana con los sismos. Y por supuesto que tenemos a un gran experto y muy querido en nuestro país, que es Osiris de León, geólogo respetado y sobre todo que en estos temas, Osiris, todo el mundo piensa en ti. Comenzamos a recibir correos. ¿Cuándo lo van a invitar? ¿Dónde Aquí está estás. Osiris? Gracias Manuel, gracias Hermes, gracias a todo el pueblo dominicano. La verdad es que para mí es un gran honor tener la oportunidad de venir a conversar contigo, Manuel, con Hermes, con todo el país, sobre temas de interés y de actualidad para la sociedad. Claro que sí. Comencemos primero el sismo de Puerto Rico y todas las réplicas, muy cercana a la República Dominicana. Todo el mundo comienza a decir, bueno, pero República Dominicana debe estar atento también porque en cualquier momento puede pasar. ¿Puede ser o no puede ser, Osiris? Sí puede ser. Mira, cuando tú vives en un cinturón sísmico, tienes que estar pensando que en cualquier momento puede venir una sacudida sísmica. Fíjate tú que la gente de Puerto Rico se concentró en mirar hacia el norte, nunca hacia el sur, porque su frecuencia sísmica estaba siempre del lado norte, del lado de la fosa de Milwaukee. Esa fosa profunda que tiene más de 8 kilómetros de profundidad, donde permanentemente hay sismicidad. Eso hacía que la gente pensara en Puerto Rico, bueno, si viene un sismo, viene de este lado. Y como hace unos meses habían tenido un temblor de magnitud 6 en el borde sur occidental de la fosa de Milwaukee, estaban esperando ahí. Y de repente, la falla que está al sur, que pasa al sur de Ponce, pero que pasa al sur de Santo Domingo, pasa al sur de Asua, pasa inmediatamente al norte de Barahona, pasa al sur de Duvergey de Jimaní, y pasa al sur de Puerto Príncipe, y el 12 de enero del año 2010 te mató 316,000 personas en Puerto Príncipe. Esa falla está liberando energía. Es la misma falla de Puerto Rico. Exactamente. Esa fue la que pasó en Haití. Diferente a la que diferente a la que te produjo el terremoto del 4 de agosto de 1946 en Matanzas, en Nagua, sí, en la bahía escocesa. Sí. Son dos fallas distintas. Una está en el Océano Atlántico y otra está en el Mar Caribe. La que está activa en este momento es la falla del Mar Caribe. Es la que ha sorprendido a la gente de Ponce, la gente de Guánica, la gente de Guayanilla. Esa gente que estaba acostumbrada a ver brisa, viento, lluvia, pero no a ver con frecuencia huracanes. De repente han visto un huracán, un terremoto. Y ese terremoto te ha provocado un daño que no se corresponde con la magnitud del sismo. El primer sismo, lunes en la mañana, fue de magnitud 5.8. Teóricamente, un sismo de magnitud 5.8 no debe provocarte daño en ninguna parte del mundo, salvo que se reúnan dos factores. Número uno, un suelo blando que amplifica la vibración sísmica, y número dos, una estructura frágil que no debía estar sobre ese suelo que amplifica. Por eso viste muchas casas, y las imágenes andan por ahí, que le ponían 4 pilares abajo, 4 columnas, y arriba entonces una gran terraza. Cuando vino el suelo y se sacudió, ese piso de arriba se aceleró, partió esto y se aplastó. Eso es lo que mencionan aquí muchas veces personas. Voy a tirar un plato a la casa, ¿sería eso? Ese plato encima de 4 columnas, pero esto está hueco. Sí. Al estar hueco, tú no tienes nada que absorba el cortante. La columna es un elemento vertical que está diseñado para transmitir carga vertical, como tu columna vertebral. Tu columna vertebral está diseñada porque tiene vértebras para soportar peso. Tú te pones 100 libras de azúcar en tus hombros y tú lo aguantas. Y todavía te pueden poner 100 libras más. Y aunque con esfuerzo tú lo aguantas, son 200 libras. Ahora, si un niño accidentalmente te choca jugando y te empuja con 10 libras de empuje, ya tú tienes que pasarte 6, 7 meses en rehabilitación, en terapia,
porque tu columna no está diseñada para ese cortante. Ejemplo, usted que nos está mirando, coja un lapicito en su casa, un lápiz de escribir, y trate de romperlo de la cabeza al pie. Es decir, coja su lápiz y hágale esto. Y trate de ver si alguna vez usted lo puede romper. Nunca, nunca. Ahora hágale así y parte seguido. Eso pasa en las columnas al momento del terremoto. Cuando la columna siente este esfuerzo, parte y la estructura se aplasta. Y por eso tú ves gente que está preocupada, está asustada aquí, porque con razón, si el 12 de enero del año 2010 rompió en Puerto Príncipe y ahora en enero del año 2020 rompe en Puerto Rico, quiere decir que no ha roto entre Jimaní e Higüey, la isla Saona, y que en cualquier momento puede producirse una rotura aquí porque liberó energía allá, liberó energía acá, pero no ha liberado energía donde estamos nosotros. Suceden pequeños temblores a diario en diferentes puntos del país, pero hay personas que dicen, bueno, si ya pasó eso tan grande en Puerto Rico, tal vez no llega a República Dominicana porque se liberó. O dicen, exacto, dicen, qué bueno que hay muchas réplicas porque liberó energía, pero hay una observación, Osiris, dijiste lo del 5.8. Eso fue el primero. Ajá, pero entonces vino una réplica que, fue más alta. Buen tema, mira. Por definición, las réplicas tienen que ser obligatoriamente de menor magnitud que la sacudida principal. Si después que tú has tenido en alguna parte del planeta Tierra una sacudida sísmica y viene una mayor, ya la primera pierde la categoría de sismo mayor y entra en la categoría de sacudida premonitora. Y ahora la supremacía lo ocupa la magnitud mayor. Quiere decir que el de 5.8 del lunes pasó a ser una sacudida premonitora y el de 6.4 del día siguiente pasó a ser la sacudida principal y los dos posteriores de 5.6 pasaron a ser réplicas. Las réplicas tienen que ser obligatoriamente de menor magnitud y en el mismo lugar. Si ocurre muy distante del lugar epicentral, ya no es una réplica, sino una sacudida secundaria dentro de la misma falla. Que puede ocurrir porque muchas veces ha ocurrido. Y tú hablabas de Japón. Japón ha vivido muchas veces esa experiencia, que tiene una sacudida sísmica en un determinado punto y ese efecto de rotura local empuja la placa tectónica y en otro lugar, a 100, 150, 200 kilómetros, dispara un segundo terremoto que estaba vinculado con el terremoto primario y no entra en la categoría de réplica, sino que es otro terremoto desconectado de este, pero activado, disparado, empujado por el primer terremoto. ¿Y cuándo se puede tener sospecha de un tsunami después de un terremoto? Y te hago la pregunta porque hubo un anuncio en Puerto Rico, luego desactivaron la alerta de tsunami, pero también pensar en que estamos tan cerca, podría esa parte de tsunami también tocar República Dominicana, ¿no? Mira, para tú emitir una alerta de tsunami, necesitas reunir 3 variables obligatoriamente. No puede fallar en eso. Número 1, que el sismo sea de magnitud igual o superior a 7. Número 2, que el epicentro esté en el mar. Número 3, que el foco hipocentral sea de poca profundidad. La magnitud 6.4, entonces no me llega a 7. ¿Estaba en el mar? Sí. ¿Fue poco profundo? Sí, 10 kilómetros, pero no tengo la primera condición. Por tanto, no. Se me consultó a través de las redes. No hay ninguna probabilidad. Inclusive de uno de los organismos de socorro me dijeron, profesor, ¿hay posibilidad de tsunami? Yo, descártelo. De hecho, hubo una ocasión donde una hija de Barack Obama estaba vacacionando en México, cerca de esta playa famosa que ellos tienen del lado occidental, Acapulco, y hubo un temblor de tierra. Y se emitió una alerta de tsunami que yo creó un pánico. Y yo puse un tuit diciendo que para que ocurriera un tsunami se necesitaban esas 3 condiciones. Que ese sismo había ocurrido tierra adentro, no mar afuera, y que la magnitud no llegaba a 7. Por tanto, que había que desactivar esa alerta de tsunami. Y ciertamente se desactivó. La gente comenzó a retuitear, la cuenta se convirtió en tendencia, y decían, mire, hay un geólogo dominicano que dice que no, porque en ese momento había pánico. Imagínate que tú, en una zona turística como Bávaro y Punta Cana, tú dices alerta de tsunami,
Tú sabes el corre que se arma en Bávaro y Punta Cana. Claro. El miedo, el pánico, el terror. Pues tú tienes 10 minutos para salir corriendo. Claro, no, y sobre todo tú que te estás bañando allí sí. y tus hijos están bañándose por otro sitio, tú entras en estrés, mis hijos, ¿dónde están? Claro. O sea, o ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi esposa? Claro. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esas alertas de tsunami. En una ocasión, por error, con un sismo que hubo en El Salvador, se emitió una alerta de tsunami para el Atlántico y salió a través de CNN. Y yo inmediatamente escribí y dije, no señor, no hay forma de que el agua del Pacífico cruce a este lado para el Atlántico. Eso no aplica para el Atlántico. ¿Estamos preparados nosotros? Para tsunami no. ¿Y para un gran terremoto? Tampoco. Y te lo digo porque te vi y hicimos varias presentaciones tuyas con una opinión que diste con el Hospital de San Francisco de Macorís, sí, que está preparado para un sismo. Ese hospital sí. Mira qué pasa, ese hospital de San Francisco de Macorís es el primer hospital en la región del Caribe que lleva un sistema de aislamiento sísmico basal. Al comienzo de la columna se está poniendo un aislante sísmico de acero y de caucho que va a permitir que el hospital se desplace lateralmente hasta 90 centímetros en caso de un terremoto sin comprometer la estructura y sin comprometer el trabajo del cirujano que esté haciendo una cirugía en ese momento. Ese mismo sistema se le está poniendo al hospital que se comienza a construir en Nisibón y al hospital que se comienza a construir en Dajabón. Al Cabral Ibáez, como ya estaba construido, lo que se ha hecho es rigidizarlo perimetralmente. Donde teníamos columnas esbeltas, así, delgadas y altas, lo que se hizo fue robustecer las columnas. En vez de 40 por 40 centímetros, se llevó a 80 por 80, pero previamente revistiéndola con fibra de carbono para darle resistencia. Si hay un sismo, el hospital tiene que hacer el papel para el que está diseñado, recibir heridos, no evacuarlos. Ahora en Puerto Rico hubo que evacuar los hospitales, sí, y eso es un contrasentido. Sí. Tú no puedes llegar a un hospital con tu hijo, tu primo, tu vecino, tu amigo, herido porque le cayó un fragmento de blog en un brazo, le rompió el brazo, y cuando tú llegas al hospital dicen, no, estamos todos afuera porque el hospital se agrietó. No debe ser así. Ahora, desde el punto de vista de las estructuras hospitalarias, Manuel, sí comenzamos ya a prepararnos, pero desde el punto de vista de la vivienda, de la industria, de las escuelas, todavía no nos hemos preparado. Y te lo digo, también grandes torres que tienen las construcciones en el Gran Santo Domingo. Sí. Vemos también las decoraciones que son totalmente en cristales. Las casas comerciales. Sería muy peligroso este tema, una sacudida. Lo hemos visto fallar en México, lo hemos visto fallar en Chile, lo hemos visto fallar en Nepal, lo vimos fallar en Puerto Príncipe. Mira, si a ti alguien te hubiese preguntado, o a Hermes le hubiera preguntado la semana pasada, ¿Puerto Rico está preparado para un terremoto? Hubiera dicho, Puerto Rico es territorio americano. Es americano. Ahí se cumplen las normas al pie de la letra. Sobre todo porque en febrero del 2016, Barack Obama firmó una orden ejecutiva mediante la cual instruía que todas las edificaciones públicas fueran revisadas para identificar vulnerabilidades sísmicas y proceder a corregirlas de inmediato. Se te cayó una escuela pública con un sismo de magnitud 6.4. En ninguna parte del mundo se debe caer una escuela con un sismo de magnitud 6.4. Se cayó allá, pero se nos cayó a nosotros una en Puerto Plata. El 22 de septiembre del año 2003, la Escuela Gregorio Urbano Jr., el mismo efecto. Sí, aplastamiento por piso blanco. En el 2003, recuerdo esa noticia. ¿Qué quiere decir eso? Y que gracias a Dios que en ese momento fue un horario de la madrugada. Como en Puerto Rico. Como en Puerto Rico, que coincidieron que no habían estudiantes. Si en ambos casos hubiese sido en horario de clase, hubiésemos tenido catástrofe. Y nadie quiere eso. Por tanto, tenemos que empezar a prepararnos. Claro, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ejemplo, prepararse? Y no hay horario para un sismo. Puede ser en cualquier horario. Y eso llega a puede ocurrir a cualquier hora. ¿Y cómo nos preparamos, por ejemplo? O sea, tú hablabas de la preparación de las estructuras, pero como ciudadanos, ¿cómo prepararnos para enfrentar un antes, un después, el pánico que ocurre, después como pasó en Puerto Rico, que se fue la energía eléctrica? Sí. O sea, ¿cómo realmente se puede preparar una sociedad como la nuestra y como la de otros países frente a un gran sismo? Ok, mira, buen tema. Ustedes están haciendo lo correcto en el programa, tocando un tema justo en el momento en que la gente quiere que toquen el tema. Porque hoy día todo el mundo quiere que le hablen del tema, porque la gente tiene pánico. Claro. Ahora, ¿qué implica eso? Dividirlo, el antes, durante y el después. ¿Qué es el antes? ¿Dónde yo vivo? ¿Qué tipo de suelo hay? ¿Cómo responde ese suelo? ¿Puedo mudarme de aquí? Si vivo en suelo en San Jerónimo, en Los Prados, en La Castellana, y puedo mudarme para El Millón, para Naco, para Piantini,
para la Julia, para el Evaristo Morales, donde hay roca, pues me mudo. Primer aspecto. Tú vas a decir, ¿aparenta complicado? No, no aparenta complicado. Realmente no. Porque tú, si estás alquilado, puedes alquilar un apartamento en otro sitio. Claro, claro. Si tienes tu apartamento, puedes vender ese y comprar otro. Ese es el primer aspecto. El segundo, ver tu estructura. Si tu estructura está en los prados, en los ríos, en San Jerónimo, en los jardines. O en la Jacobo, sí. O en la Jacobo. Y tú ves que tiene 4 columnas, pero no tiene muro perimetral. Llámate a un ingeniero, amigo tuyo, o ve a Obras Públicas y dile que te recomienden un ingeniero que te ayude a reforzar esa estructura. Vas a gastar quizás 50, 60, 70 mil pesos en unas paredes de bloque, pero le va a dar rigidez a la estructura y ahora se va a comportar bien el día que haya un terremoto. Segundo, durante el terremoto, ¿qué hacer? Colócate siempre al lado del objeto más alto, más fuerte, más resistente que haya cerca del área donde tú estás. Tú estás en tu habitación durmiendo, tírate al piso entre la cama y el gavetero. Si se cae la losa de techo, que es lo que te puede matar, que caiga sobre la cama y sobre el gavetero, no sobre ti, entonces tú te arrastras. Tu puerta que abra para afuera, no para adentro, porque si tu puerta se tranca con el movimiento del edificio, con una patada tú puedes lograr y no le ponga llave a la puerta de metal, de salida. Igual también ponga fijo en los gaveteros, como hacen en Japón, que amarran todo. Las losas que están arriba, bájela. No tenga nada que vaya a caer. Tenga agua siempre en tu habitación o en tu neverita. En cada rinconcito de cada habitación ten 2, 3, 4 botellitas de agua. Si tú quedas atrapado por un sismo, el agua te permite sobrevivir 1 semana, 2 semanas, 3, el tiempo que sea necesario. Lo fundamental cuando tú estás atrapado con un terremoto es poder hidratarte, tú tomar agua. Te puedes olvidar de la comida, no te vas a morir. ¿Qué pasó con alguien en Haití? Yo recuerdo en el gran terremoto que quedó atrapado en un supermercado y a la semana fue que lo descubrieron que estaba ahí y sobrevivió fue por agua. Claro, tenía agua. Si tú tienes agua, tú puedes sobrevivir 1 mes atrapado bajo un terremoto y no te vas a morir ni vas a tener ningún daño. Tú vas a perder masa muscular, te van a sacar de ahí más delgado, pero hay gente que hasta le conviene perder peso porque tu cuerpo está entrenado para alimentarse de su propia grasa, el tejido adiposo de reserva cuando le falta comida, pero no tiene agua de reserva. Tan pronto tú consumes el agua que tú tienes, ya te quedaste sin agua y necesitas mano, el famoso pito, el pito es de rigor, el pito es obligatorio. Tú siempre debes andar con un pito en tu llavero, porque ese pito, si tú quedas atrapado, te permite, si tú tienes un bloque encima, tú no vas a decir aquí, encima, no tienes suficiente aire para pedir ayuda en voz alta, pero con un ligero suplido al pito, ya los perros entrenados de los socorristas le identifican y viene, se orienta el rescate ahí. Tener siempre también una linternita en tu llavero o en tu bolsillo, porque si es de noche el sismo, te permite iluminar y poder salir. Son cuestiones fundamentales. No usar los ascensores. No utilizar ascensores. Parqueos subterrados, los subterráneos, estos parqueos que ahora se están utilizando. Si es en roca no hay problema, si es en suelo hay problemas. Igual también tira una toalla, si eso lo aprendí en Japón, que si está oscuro todo y estás descalzo en la casa, tira toalla por si hay vidrios, no te puedas clavar. Exactamente, esa es muy buena recomendación, porque muchas veces el vidrio tiende a lastimarte a los pies si estás descalzo. Lo ideal es no andar descalzo. Correcto. Pero si tus zapatos no están cerca y hay la posibilidad de que algún cristal de una ventana o de un espejo se haya roto, pones esa toalla o una sábana y puedes caminar encima y reduces el riesgo de lastimarte. Ahora, si tú vives en una zona cercana al mar, asegúrate inmediatamente de obtener estas 3 informaciones: magnitud del sismo, epicentro del sismo y profundidad, para ver si hay la posibilidad de un tsunami. Que debe pasar de 7 para que pase esto. Sí, para que pase. Si tú ves que pasa de 7, es en el mar y es de poca profundidad, abandona la costa. O vete a un piso alto. Si tú vives en el primer piso, vete al tercero, 4º piso y ahí tú estás seguro. Mira, hemos quedado muchas personas con una imagen de los tsunamis, con el tema que viene una ola gigantesca y que aplasta todo. ¿Es de esta manera o es una presión de corriente de agua que entra? ¿Cómo es? Mira qué es lo que pasa. ¿Por qué se genera el tsunami? Porque el terremoto mueve abruptamente, de golpe, el fondo del mar y mueve la masa de agua. Mientras tú estás en mar abierto, tú no te percatas de que hay un tsunami, porque el movimiento de la ola es mínimo, son milímetros. Si te agarran un crucero por allá, tú no te das cuenta. En un barco de carga, no te das cuenta. Ahora, cuando esa ola que viaja a 800 kilómetros por hora
se va aproximando a la costa, la profundidad del mar se reduce llegando a la costa, en Whitney. Entonces, ¿qué ocurre? Se ve obligada a levantarse. Y esa ola que tuviste en el sudeste asiático, la zona de Phuket, la zona de Banda Aceh, la zona de Sumatra, 26 de diciembre del 2004, y volviste y la viste en Sendai, Japón, el 11 de marzo del 2011, es la ola que viene y se lleva todo. Lo que tú viste en Sendai es lo que ocurre en un tsunami clásico. Viene, los barcos que están ahí cerca los arrastra todo, las casas que no están bien ancladas las arrastra todo, los carros que van por la calle los arrastra todo, se lleva todo y no hay nada. Dijiste algo en el principio de la entrevista, que desde hace un momentico lo estoy pensando para volver a traer ese tema aquí a la entrevista. Ese es el punto cuando dijiste, pasó en este extremo de Puerto Rico, esto de Haití, pero queda el centro. Que somos nosotros. Donde estamos nosotros. Sé que no se puede medir el tiempo de cuándo puede ser, pero siempre hay teorías que dicen, bueno, cada 100 años pasa un gran terremoto. Así es. Pero en este caso, 10 años fue que pasaron entre el Haití y Puerto Rico. O sea, ¿hay realmente un cálculo de años o puede pasar en cualquier momento? Mira, tú haces un cálculo estadístico en base a los últimos eventos sísmicos a una determinada falla. Pero tú lo que buscas con eso es una aproximación de qué puede ocurrir. La naturaleza no sabe de matemáticas, no sabe de estadísticas. Entonces no responde a los números que tú y yo hacemos en un gabinete, sino que cuando tiene suficiente energía elástica acumulada, se rompió la roca y ahí vino el sismo. En el futuro lo que vamos a hacer es instalar micromagnetómetros a lo largo de los ejes de las fallas sísmicamente activas para identificar la perturbación electromagnética que se genere horas antes del terremoto, de forma tal de que con esa perturbación tú puedas saber dónde está rompiendo la corteza terrestre, porque la corteza terrestre está integrada por minerales. Y el mineral más abundante es la sílice, que es el dióxido de silicio, el mismo que se utiliza para el cristal, la copa, el espejo, el vidrio de tu carro. Ahora bien, cuando tú friccionas los silicatos, te puedes acordar de que cuando tú eras niño y tú golpeabas dos piedras blancas, de piedra de cuarzo, tiraba chispa. Tiraba chispa porque se produce un efecto piezoeléctrico. Sí, claro. Cuando esa placa tectónica se fricciona, genera una corriente piezoeléctrica y la corriente piezoeléctrica genera un campo electromagnético que entra en conflicto en forma de ruido con el campo electromagnético natural del planeta Tierra, y entonces la instrumentación lo puede identificar. ¿Quién lo identifica hasta hoy día? El perro, el gato, la cotorra, el loro, las hormigas, las ranas, y por eso tú ves que esos animales se pierden horas antes del terremoto, porque percibieron la perturbación del campo electromagnético natural y por eso se fueron en estampida y se fueron a un lugar seguro. Y esa es una señal realmente. Una señal. Lo que tú tienes que hacer ahora es instrumentalmente identificar esa señal como la identifican los animales. Una preguntita, dijiste también en la entrevista, al inicio de la entrevista, que Puerto Rico olvidó la parte sur. Y se concentró en la parte norte. En la parte norte. ¿República Dominicana dónde debe concentrarse? En los dos lados. En el norte porque desde 1946, hace 73 años, tú no tienes un gran terremoto en la franja de Río San Juan, Nagua, Sánchez, Samaná. Entonces tienes que mirar ahí porque ahí hay una curvatura. Y en las curvaturas es donde con más facilidad y con más prontitud rompe la roca. Y aquí en el sur tú tienes también una curvatura cuando tú llegas de Barahona al Mar Caribe y te vas al sur de Azua. Hace una S deformada, como un 2 ahí aplastadito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desde la zona de Jimaní hasta la zona de Azua, tú tienes una alta probabilidad de que esa falla pueda romper por ahí, pero también lo tienes en la parte este, porque tú no recuerdas, aunque ustedes son muy jóvenes, que haya roto ahí, un temblor grandísimo ahí. No, si tú recuerdas uno en Puerto Plata el 22 de septiembre del 2003, pero ese fue de 6.5. Quiere decir que no tenemos desde 1946, que fue de 8.1, ningún terremoto grande en la falla del norte. Quiere decir que en el norte y en el sur tenemos suficiente energía elástica acumulada para que en cualquier momento se produzca un evento sísmico importante. Hay mucha gente, Osiris, que por ejemplo ocurre un temblor y dice, no, eso no es nada, eso no va a pasar de ahí. Entonces siguen como en chercha. Entonces puede venir una réplica, como tú bien dijiste, más fuerte que la primera. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando ocurre eso? Mira, eso es lo que nosotros llamamos una recurrencia sísmica.
una recurrencia que a veces es rítmica, como pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico, si hubieran tenido los ojos y los oídos más abiertos, hubieran evacuado la zona, porque desde el 28 de diciembre estaba temblando la tierra, pero con una característica: los temblores eran cada vez de mayor magnitud. Cuando los temblores son cada vez de mayor magnitud, hay una señal de que la roca está en proceso de rotura y que viene en algún momento un sismo mayor. Y llegó el lunes y luego llegó el martes. Quiere decir que cuando tú ves esas características, tú tienes que estar alerta, porque cualquier cosa puede pasar en el área donde se está produciendo. Siempre que tú oigas hablar de un enjambre sísmico, un enjambre es una gran cantidad. Sí. Se llama enjambre porque, como tú conoces, los enjambres de avispas, de abejas, se concentraron muchos temblores y te cubren el mapa como un enjambre. Cuando tú ves que hay muchos temblores en una zona, hay que prestarle atención a la zona porque está en un proceso de rotura y puede venir una rotura mayor dependiendo siempre del módulo de elasticidad de la roca. Mientras más dura es la roca, más alto es lo que llamamos el módulo de Young. Y mientras más alto es el módulo de Young, más energía tú necesitas para romperla, por tanto necesitas más tiempo para romper. Así es. Mientras más bajito es, más rápido rompe y entonces más pronto puede llegar al sitio. Pero República Dominicana constantemente tiene temblores de tierra mínimos. Así es. A diario. Así es. A diario tiembla en el este, mayormente en el este. Entonces, ¿eso es una alerta, Osiris, o qué pasa? Es una alerta, primero, de que tú estás en una zona sísmicamente activa. Es una alerta de que la roca está rompiendo y es una alerta de que en algún momento tú puedes tener un sismo mayor. Eso es lo que hacen los japoneses. Ellos toman la zona donde está rompiendo y lo identifican en el mapa y lo monitorean. Y entonces, bajo ese esquema de monitoreo, entonces emiten alertas cuando entienden que una zona está temblando más de lo normal conforme al historial sísmico de esa zona. Que Dios nos libre de uno, pero si fuera así, le tocara a la República Dominicana uno fuerte, ¿cuáles serían las zonas geográficamente en nuestro país que serían más afectadas? Todo el Valle del Cibao primero, desde Bonao hasta Montecristi, incluyendo la provincia La Vega, Bonao, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, la provincia de Espaillat, la provincia de Santiago, la provincia de Valverde, la provincia de Montecristi, la provincia de Santiago Rodríguez. Aquí en Santo Domingo, el bloque norte y el bloque noroeste. ¿Qué es el bloque noroeste? Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Las Lauras, Los Ríos, Los Jardines, Pantojas, Alcarrizo, toda esa zona hasta llegar a Pedro Brán. Pedro Brán no, porque Pedro Brán es una zona de roca, y Villa Altagracia no, porque es roca. Pero a partir de ahí ya todo es suelo. Lo mismo te pasaría en Villamella, La Victoria, que es todo zona de suelo. La zona Arroyondo también sería... Arroyondo es zona de suelo y sería afectada. Y aquí, pero en Arroyondo hay bloques de roca y bloques de suelo, bloques de roca y bloques, y se repite, se va repitiendo. Por tanto, el que tenga la suerte de estar en Arroyondo sobre un bloque de roca, ese no sufriría tanto daño como el que está sobre esos bloques de suelo. Fue lo que pasó ahora en Puerto Rico, en la zona suroeste de Ponce. Toda esa gente que estaba sobre suelo blando vio su vivienda muy afectada. Osiris, gracias por estar con nosotros muy de cerca. Yo sé que toda la audiencia ha disfrutado bastante esta entrevista. ¿Qué mensaje puedes darle a toda la audiencia con el tema de prevención? ¿Qué es lo que nos toca en República Dominicana? Prevención, como lo dijimos anteriormente, hay que estar preparado, hay que entender el tema y si pasa también hay que saber cómo controlar el momento, sobre todo el Gran Santo Domingo que tiene un parque vehicular enorme. Imagínate que en un momento de tanto tránsito en la calle, se te tranca el tránsito. Suceda eso, sería un caos total. Un caos. Mira, lo primero es leer sobre el tema para aprender, no leer para leer. La gente le gusta leer para leer, no, lea para aprender, que es distinto. Leer para aprender es usted leer y volver a leer y volver a leer hasta que usted fija en memoria esa información y ya usted sabe cómo reaccionar. Segundo, mire lo que pasó en Puerto Rico, mire lo que pasó en Haití, busca las fotografías y chequee si su casa tiene esas características. Si usted ve las mismas características de su casa con las casas que usted ve que colapsaron en Puerto Rico y en Haití y usted vive sobre suelo en una de esas zonas vulnerables, entonces proceda a corregir su vivienda lo más pronto posible. Trate usted de entender lo más que usted pueda entender de la sismicidad. Cuando usted entienda el tema,
a profundidad, usted no va a sentir pánico el día que haya un terremoto, porque usted va a conocer las características del sismo y usted va a saber qué hacer durante el momento del sismo y después del sismo. Una pregunta antes de que Osiris, yo sé que él tiene una agenda muy apretada, pero hay personas que bajan aplicaciones en los celulares. ¿Funcionan estas aplicaciones? Esas aplicaciones son post-evento. Y en este caso estaremos hablando de prevención. Quiere decir, esa aplicación muchas veces te manda la información 10, 15, 20, 25 minutos después que el evento ocurrió. Exacto. Tú necesitas una información antes de que el evento ocurra para tú poder protegerte. ¿En las redes sociales estás, Osiris? @Osiris de León. Señores, agréguenlo. ¿Cómo? Osiris de León, sin E en la D. Y tú contestas todas las preguntas que te hacen por ahí. Yo estoy todo el tiempo full time, 24 horas, respondiendo a las preguntas. Graben esta @Osiris de León. Muy bien. Sin la E en la D. Excelente. Osiris, un gran abrazo. Gracias por estar Manuel, con nosotros. gracias Hermes, gracias a todo el pueblo dominicano. Bendiciones para todos. Amén. Hacemos una pausa. Hay más de Manuel Guerra. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH